Muy buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde nos acompaña una política y psicóloga colombiana que se desempeña como presidenta de la Unión Patriótica. Fue constituyente de la Asamblea Nacional de 1991, concejal de Bogotá entre 1992 y 1996. Para este mismo año, ella partió al exilio viviendo en Ginebra, Suiza, y tras 18 años decidió regresar a Colombia para seguir ejerciendo su actividad política con la Unión Patriótica, como candidata a la vicepresidencia en las elecciones del 2018, por la alianza entre el Polo Democrático y la Unión Patriótica. Y en las elecciones legislativas de Colombia del 2018 es elegida como senadora de la República. Ella es Aida Bella. Buenas tardes, senadora Aida Bella. Bienvenida al programa Argumentos y Opiniones. Buenas tardes, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente queremos contribuir sobre todo con los jóvenes, ustedes que se están preocupando tanto por la política. Muchas gracias por hacerlo. Ok, senadora. Cuéntenos primero que todo quién es usted y cómo fue su vida en el interior de la Unión Patriótica. Bueno, primero que todo tengo que aclarar una cosa. Nosotros salimos por la lista de los decentes, que es una alianza entre la Colombia Humana, la Unión Patriótica y también Maíz. Gustavo Bolívar, por ejemplo, se inscribió por Maíz y yo estoy por Unión Patriótica, pero en la alianza, que se llama Los Decentes. Yo soy una mujer corriente, nací en Boyacá. Mi primer desplazamiento fue por la educación. En esta época no teníamos tantas posibilidades en la UPTC. Me tocó venir a la Nacional de Bogotá y es mi primer desplazamiento por la educación. Lo segundo es que después me desplazó el trabajo. No encontraba en Boyacá, me mandaron para el Tolima, en el Ministerio de Educación, con licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, que es el primer título que tengo, y entonces yo estuve trabajando en Fala, es un pueblo entre Armero y Mariquita, muy cerca a donde estalló el sepultar. Y allí fui profesora en el área rural. Fue mi primer doctorado. No de esos que se hacen en las universidades, con 3 horas de cátedra y para colgar en las paredes. No, lo que aprendí allá fue definitivo para mi vida y para mi militancia política. Pude observar cómo los campesinos me buscaban, era directora de la ANEXA, directora de prácticas. Me buscaban los campesinos que les tocaba irse porque el préstamo de la caja agraria no les servía para pagar y que la tierra no era suficiente, que se los iban a llevar para la cárcel, se iban llano adentro. Por eso entiendo que haya una gran colonización hacia el llano de gente del Tolima, de gente del Valle, de gente de todas partes. Y después simplemente me ubicaron en la planta central del Ministerio de Educación. Trabajé un año antes en el cordón de miseria de Bogotá, con los jardines infantiles. También fue un aprendizaje enorme del sufrimiento de la gente, de los niños que no tenían que comer y que incluso los sábados y los domingos iban al jardín para ver si los dejaban entrar y les daban almuerzo, porque muchos niños era lo único que comían. Y los párvulos cuando llegaban el lunes, ellos siempre llegaban disminuidos de peso, no tenían cómo comer. Había niños que se dormían en la clase, por ejemplo, y uno les preguntaba, ¿qué te pasa? Y dicen, no, es que llegó el amigo de mi mamá y me sacaron. Entonces yo no pude, no, tengo sueño, no soportar los conflictos. Es muy terrible, nos sacaron los jardines infantiles en todo el ministerio. Fue otro aprendizaje enorme y un compromiso también de la vida. Esos hechos lo van marcando a uno demasiado. Y luego, cuando ya me tocó el trabajo en el Ministerio de Educación, lo primero que hice fue afiliarme al sindicato. Fui dirigente sindical 21 años. Fui dirigente del sindicato del Ministerio de Educación. Fui su presidenta, después fui la presidenta de la Federación de Trabajadores del Estado.
de Fenaltrace, las grandes huelgas y conquistas las hicimos en un periodo extraordinariamente bueno. Después privatizaron todo, quitaron las entidades, etcétera. Y cuando llego a la Asamblea Nacional Constituyente, yo estaba secretaria general de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, que luego de la Asamblea Nacional Constituyente me presenté para el Consejo, salimos para el Consejo, dado que los constituyentes dijimos no vamos al Parlamento para que no crean que estuvimos aquí para llegar derecho al Parlamento, no. Los constituyentes nos quitamos el derecho realmente de asistir. Entonces me fui para el Consejo y en el Consejo aprendí otra cantidad de cosas. Yo digo que muy buena la educación en la Universidad Nacional, por supuesto que aprendí cosas, pero la vida práctica ha enseñado siempre los vecinos, aprenden los trabajadores. Tal vez soy una de las parlamentarias que más viaja por el país. Me comparto a todos, La Guajira, Córdoba, Mar del Corro, también hasta donde pude en el Chocó, porque no pude pasar 20.000 hectáreas. Primero, ¿para qué? Segundo, ¿cómo las consiguió? Si aquí el 70% de la tierra, según nos dijo el Censo Agropecuario del 2014, no tienen escrituración. Es decir, que no son de ellos tampoco, son tierras baldías. Y si no son tierras baldías, yo siempre me pregunto por qué pasa esto así. E incluso en alguna charla que tuvimos con el doctor Uribe, yo le preguntaba en el Congreso, doctor, como para qué quiere la gente tanta tierra. Si es que hay fincas que no las podemos, le privamos a los campesinos pobres. Él me dijo que la mal negocio y lo dijo públicamente en una de las sesiones. Y yo realmente quisiera que esa tierra la pudiera adquirir el gobierno al precio que ellos la compraron para poderla distribuir. Porque muchos tienen estas tierras para volverlas urbanas después. Bueno, Ponedera es un pueblo pequeño del Atlántico. No queda muy lejos tampoco de Barranquilla. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esta tierra para qué la tienen así? Pues simplemente para, casi que son lotes de engorde, que llaman, para volverla un día urbana y volverse en súper ricos con la tierra. No hay derecho a que tantos campesinos pobres no tengan un poco de tierra. Entonces nos dicen, es que ustedes no son partidarios de la empresa privada. Y yo les digo, sí soy partidario de la empresa privada, pero para todos. La propiedad privada es para todos, no para un grupo de 46 familias que en este momento las caracteriza bastante bien. León Valencia, que acaba de escribir precisamente un libro sobre los clanes políticos en Colombia. Y yo creo que no hay derecho, porque aquí hay familias que tienen todo, todo. Y hablo, por ejemplo, de los Char, que ahora es el presidente del Congreso. Uno de sus hijos, porque bueno, Char siempre soñó con ser presidente del Congreso, nunca pudo, le faltaron 4 votos y ahora nos colocó su hijo. Y yo creo que pues ellos tienen una cantidad de bienes que uno dice, bueno, las olímpicas dan tanto como para todo esto. Y pues sí, tienen muchas olímpicas, pero tienen inversiones también en la agricultura bio, tienen inversiones en los bancos, que tienen su banco, tienen inversiones en los hoteles, tienen inversiones en los barcos, tienen inversiones en los medios de comunicación, tienen inversiones en todo. Entonces eso ya no es un monopolio, eso es un oligopolio. Están en todos los sectores de la economía. Y esto es pues muy complicado. ¿Por qué? Porque bueno, ellos están ahí. Bueno, Arturo nunca se preocupaba mucho. Ahora tengo que estar, porque con tantas cosas que se le dijeron, primero yo hago parte con él de la Comisión Cuarta. Es uno de mis compañeros en la Comisión Cuarta, la Comisión del Plan. Él nunca iba. Nunca. Y cuando iba, contestaba, nos miraba y se fumaba. Yo digo, pero ¿cómo puede ser una persona que se compromete a ser representante de un departamento, a ser senador de un departamento y no va? Y no va y no le pasa nada. Eso era lo más complicado. Una vez yo le pregunté, doctor, ¿y usted por qué falta tanto? Dijo, no, porque tuvo un problema en los dientes. Bueno, un problema en los dientes. Pero que falte un mes, pero que falte todo el tiempo. Y fuera de eso lo premio. A mí eso francamente no me parece bien. Me parece muy mal. Y yo creo que si nos eligen es para trabajar sobre los grandes problemas del país. Y uno de los grandes problemas del país es la desigualdad. Esa desigualdad que uno ve tan enorme. Eso que le cuento de Ponedera. Un corregimiento donde la gente
no tiene, todos bajan a las señoras a limpiar pisos, o ahí o en barquilla, y los muchachos a hacer de obra, a trabajar en la construcción, y vienen en unas condiciones súper, que es una ciénaga en la cual se hacía pesca lacustre, eh, y no pueden los campesinos, se le están tomando los búfalos. ¿Qué es? ¿Quiénes son los dueños de los búfalos? Hágame el favor, ¿quién trajo los búfalos a Colombia? Hágame el favor, ¿cómo nos puede hacer que le propiciaba alimentación a muchos campesinos solamente porque algunos señores quieren implantar una serie de normas, de leyes y de discusiones, de controles políticos? A ver, ¿por qué esa tierra que está en manos de la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, la que reemplazó aquella entidad que manejaba los bienes del narcotráfico o decomisados, que se volvió un nido de corrupción? Y al fin hay una señora que a mí me pareció que hacía las cosas como bien, acaba de salir, entre otras cosas. Ojalá que llegue no empiece el despilfarro como lo hicieron durante épocas anteriores, no mucho, pero sí estuvo creo que 5 o 6 años frente a la SAE. Y ahora, pues, esto queda otra vez ahí. ¿Qué van a hacer con todos estos bienes? Son billones de pesos los que hay en tierra. ¿Y qué? Y esta es tierra de posesión, porque a lo último, aquí los que tienen toda esa cantidad de tierra son de posesión. Pero bueno, no solamente ahí, Arturo, hay otras cosas complicadas. Por ejemplo, aquí se acabó la industria nacional. Se acabó. Da mucha pena ir a Itagüí y ver los edificios de Contejer, incluso edificios de fabricato que no se acabó totalmente, cayéndose. Da mucha pena pasar toda la sabana costeña, que uno coge Bucaramanga hacia Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y todos los pueblos. Pues uno antes iba hace 30 años y encontraba todo eso sembrado de algodón. Ahora no hay una mata de algodón, aunque parece que ya en algunos sectores, especialmente del Cesar, creo, y de Córdoba, se está empezando otra vez a cultivar algodón. Pero Arturo, ¿cómo es posible que estemos importando el paño del Perú? El Perú tiene menos agua que Colombia y nos está produciendo paños porque están cultivando algodón. Y nosotros abandonamos el cultivo, abandonamos las fábricas y ahora nos toca importar el paño del Perú y de contrabando de Italia. Porque bueno, la gente tiene que vivir de algo. Los almacenes, que eran más de 200 almacenes en Bogotá, entre la Jiménez y la Décima, pues todos esos almacenes se acabaron. Ahora venden tinturas para el pelo, venden todas esas cosas, y yo le preguntaba a uno de los 6 almacenes que quedan, les dije, bueno, ¿y qué pasó aquí? Esto era una cosa enorme de tela, de textiles, de paños, y me dijo, pues acabaron todo, acabaron la lana, y la de Vicuña hace años la acabaron. Entonces acabaron la producción, acabaron las empresas, y todos se dedicaron pues al contrabando o a traer chucherías. Algunos todavía importan un poquito, pero contrabandean otros. Entonces, ¿qué pasa en este país? Que en el gobierno de un San Andresito no encuentra los mismos elementos, por ejemplo, de zapatos, de chanclas, y encuentra los mismos en Nariño, un poquito. Pero, bueno, ¿qué hicimos de este país? ¿Por qué se acabó la industria? ¿Por qué se acabaron tantos miles de empleos? ¿Por qué nuestros campesinos no volvieron a cultivar, o los grandes, porque eso eran grandes extensiones de tierra cultivadas en algodón, ¿por qué no volvieron a cultivar el algodón? Que es que porque no entra en la competencia, no entra en la competencia. Háganme el favor y me dicen por qué en la India se está cultivando tanto algodón y traemos telas también de la India. ¿Qué pasó aquí? Pues que hemos tenido una clase, una élite, que para mí esta es una élite corrupta, una élite parásita y una élite en parte mafiosa. Entonces, acabaron el país y la gente no se dio cuenta. ¿Pero cómo así? Sí, es que ahora encontramos estas pañoletas chinas, pero si hacíamos unas pañoletas lindísimas,
no, uno no encuentra producción nacional. Cuando voy a Cali o voy a Bucaramanga, trato de ir a las pocas fábricas que todavía existen de zapatos y de carteras en Cali, en el barrio obrero y en Bucaramanga. Y uno difícilmente encuentra unos zapatos hechos en Colombia. Pero hay que abrir las puertas a la producción nacional y al consumo nacional. Por eso me encantó en estos días escuchar que en la W estaban haciendo un programa para que se consumiera colombiano. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, darle trabajo a nuestra gente. Y por el otro lado, entonces, hay cosas de desigualdad enormes y yo le quiero mostrar a la gente porque guardo estos empaques, me he dedicado a todos estos almacenes para ir a comprar cosas que yo veo que se producen en Colombia y que se importan. Yo le quiero mostrar aquí el empaque de pollo. Dice trocitos de pechuga, no sé si se alcanzan a ver. Viene de los Estados Unidos. Estuve hablando con los de FENAVI en una reunión que se hizo en el Congreso y yo les decía, bueno, ustedes tienen la producción para todo el consumo nacional y nosotros tenemos. ¿Y por qué importa? Esto no nos lo explicamos. ¿Por qué tenemos que estar en los Estados Unidos importando papas? Aquí están. Papas para fritar. Vienen de Bélgica. Aquí está el pueblo de donde vienen. ¿Cómo es posible que tengamos estas pastas que vienen de Eslovenia? Y tenemos también pastas que vienen de Croacia. ¿Cómo es posible que tengamos maíz aquí más porcionado? Es maíz que llamamos nosotros, viene de Bélgica. Toda una serie de cosas que nos están llegando con producción nacional. Bueno, el maíz lo desterramos del país. Estamos importando el 90% del maíz. Esto es una ofensa a nuestros campesinos. ¿Por qué los llevamos allá? Entonces, no, porque es que aquí no es competitivo. Sale más caro el maíz aquí que allá. Hombre, pero estamos con los trabajadores de acá. ¿Por qué salen caros los cultivos acá? Acabamos la única fábrica que la acabamos, estaba en Barranca, que producía un poco de. La acabamos, en parte las ganancias de Ecopetrol. ¿Por qué la acabamos? Para comprar los abonos, los pesticidas y todo en el extranjero. ¿Puede creer esto? Es impresionante. Entonces aquí los tratados de libre comercio, además, son unos tratados que posibilitan que nos lleguen muchas mercancías y que exportemos muy poco. Se supone que si hay un tratado bilateral, tiene que haber exportaciones e importaciones, ¿no? Correcto. Nos llenaron el mercado, por ejemplo, los campesinos de Nariño no volvieron a cultivar ni cebada ni trigo. Y era la despensa del país. Allá nos llegaban las harinas, nos llegaban todo, cantidad de molinos completamente paralizados. Los campesinos no volvieron a cultivar porque resulta que se quedaban con sus productos, porque los señores que están importando, entre otros, encontré que hay uno de los importadores, es el hermano del que construye carreteras, el doctor Colarte. Y yo algún día llegué a un emisor en Nariño y había una vitrina con las harinas, harina de trigo, harina de maíz, la perlada, etc. Y dije, ¡ah! Menos meses. No, señora, son las producción de acá. Digo, ¿cómo? Me dice, no, son las importaciones. Aquí hay un solo molino que funciona. Ese muele y nosotros consumimos son los granos, los cereales del exterior. ¿Exterior? No puedo creer. Pues es así, Arturo. Todo lo que nos está llegando de trigo se extinguió la producción nacional. Se va, se extinguió la producción nacional. Y maíz importamos el 90%, ya casi nada. Lo que a nosotros nos corresponde, y menos mal, que ahora parece que incluso algunos compañeros del Congreso están diciendo, hombre, esto hay que reactivar, porque mire, el problema de la pandemia es supremamente grave. Con todo esto, Arturo, a mí me parece que las cosas se profundizan. Hemos dejado mucho trabajo de no, aquí no es competitivo nada.
¿Por qué? No, es la culpa de los sindicatos, no, la culpa no tiene los sindicatos. Las culpas las tienen quienes han administrado este país, que no han sabido cómo organizarlo realmente. Da mucho pesar. Y un último punto que quisiera tocar sobre esto es el mar. Si hay un país que la naturaleza nos dotó de agua, de recursos hídricos, es uno de los países que más páramos tiene en el mundo, pero además tiene unos ríos extraordinarios, el Magdalena, el Cauca, el Tramo. El otro que desemboca en 7 bocas sobre el Golfo de Urabá, de estas me conozco 2, he cruzado el Golfo de Urabá también en Panga, como hacen todos los campesinos. Y esto es una situación muy dolorosa. Yo por fuerza del exilio, Arturo, viví en un país que no tiene un centímetro, nada, Suiza no tiene mar, es la Europa central. Y ellos tienen flota mercante, pesquera, tienen astilleros. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Arrendaron un puerto a los alemanes y ellos le pagan a Alemania, pues lo que hay que... Y nosotros con 2 mares no tenemos flota pesquera, no tenemos flota mercante. Los astilleros que teníamos, eso desapareció y por ahí hay uno que otro, pero no dan para reparar barcos y todo eso. Los barcos colombianos van hasta América Central o hasta el Perú para arreglar los barcos. ¿Qué hacemos de este país? Realmente, pues nada, ¿qué deberíamos hacer? Este país, Colombia, vive de espaldas al mar. Y si hay algo que produce mucho empleo, es el mar. Me gasté una semana en Galicia, hace 2 años. Una semana solamente mirando como miles y miles y miles de españoles, de gallegos. Bueno, hay gente también de otras partes. Estaba dedicado a la pesca artesanal, a la pesca también, con barcos pequeños, medianos. ¿Cómo van? No en Galicia, porque esto ya queda hacia el norte, pero en los del sur, ¿cómo van hasta Marruecos? ¿Cómo ese gobierno y otros pues tienen a sus barcos en todas partes del mundo? Vemos los barcos chinos aquí pescando al lado de Tumaco. Vemos aquí los barcos ecuatorianos pescando ahí, uno los ve, ahí está la bandera ecuatoriana en Tumaco, ¿cuándo va? Nosotros, ¿por qué no tenemos una flota pesquera? Yo estaba hablando mucho con el ministro de Trabajo, este último, que tiene alguna experiencia, fuimos compañeros del consejo hace muchos años, y yo le decía, oiga, nosotros que conocemos cómo vive la gente en Bogotá, nosotros de las dificultades, la idea de que aquí nos podemos muchísimo empleo. ¿Qué propone? Mire, es que ver a los indígenas, por ejemplo, el guayú salir de Riohacha, llegar hasta Aruba, van hasta Aruba a pescar, porque los pescados se hicieron exploración de petróleo hace algunos meses, porque no alcanza a ser un año, los pescados se fueron y la gente, los guayú, los indígenas que pescan, les toca en piraguas, en chalupas, en cosas que no tienen realmente cómo estar en mar abierto. Sin embargo, ellos se van porque necesitan y varios han quedado en la mar. Y yo creo que el gobierno, sin mucha inversión, podría empezar. Yo les he propuesto, empecemos por una flota pequeña y luego la vamos aumentando. Esto generaría mucho trabajo no solamente para los pescadores, sino que deberíamos tener cuartos fríos, deberíamos tener una infraestructura para que la pesca que llegue, porque yo he comido calamares que se consiguen en nuestras aguas, he comido cangrejos, especialmente en la isla de San Andrés, donde hacen unas exquisitas empanadas de cangrejo. De las empanadas más ricas de este país, las hacen en el archipiélago de la isla de San Andrés y Providencia. Tenemos una pesca maravillosa ya, que nos la recortaron por todo el problema que hubo de límites y que Nicaragua, pues de todas maneras, ganó la demanda. Nosotros tenemos en la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos unas condiciones geográficas extraordinarias que no las sabemos utilizar y que a nadie le interesa. A ver, ¿qué presidente ha venido a este país a decir, hombre, vamos a abrir trabajo en el mar? Ninguno. Y tuve un testimonio de alguien que hace años fue a pedirle en Vikingos, que es una empresa transnacional gringa,
fue a pedir un ingeniero de pesca trabajo y le dijeron, le tiene una hoja de vida bien interesante. Él había estudiado en un país extranjero, había estado en el Polo Norte, habían pescado, bueno. Le dijeron, pero aquí nos tienen que traer la recomendación de fulano de tal. Era un político de esa época que ya murió. Y él me decía, pero ¿cómo me piden a mí si lo que necesitan es mi trabajo? ¿O es que necesitan la recomendación? Necesitan la recomendación que ese con su trabajo. Le tocó irse a trabajar al Brasil. Aquí no hubo posibilidades de pesquero, no hubo posibilidades de absolutamente nada. Y hay muchos ingenieros pesqueros que salen de la Universidad de Magdalena que no tienen posibilidades de trabajo. Mientras tanto, el mar, nuestras aguas territoriales y extraterritoriales, simplemente están en manos de los barcos extranjeros. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace que nosotros, los campesinos, pescadores, hacer también, hace muy poco estuve en Buenaventura, antes de la cuarentena, fue la última visita que hice al río Anchicaya. Uno coge Buenaventura, entra al mar, son 45 minutos de mar, y luego entra al río. Todo eso, está la marina, bueno, ¿y la marina qué hace? No, pues la marina, pues, no. Es que esto no puede ser posible que nosotros, en medio casi que de un paraíso, porque cuando uno ha vivido en otro país, seguramente que le ha tocado a Arturo, cuando uno vive en otro país y hace unas comparaciones, ese es un país desarrollado donde viví, Suiza, pero no tiene mayores riquezas naturales. ¿Tiene qué? Tiene agua, porque ellos realmente tienen los Alpes, entonces son los glaciares y todo eso, tienen agua. Vivieron en la antigüedad vendiendo agua a todos los otros países. Tienen leche, tienen la Holstein, todas estas. Tienen quesos deliciosos y tienen papas que le llevamos nosotros, los americanos, porque las papas es el mayor aporte gastronómico de América hacia el resto del mundo, no solamente hacia Europa, el mundo entero. Y esas papas, por eso me duele tanto tener estos empaques. Nosotros llevamos las papas allá y ahora nos las traen congeladas para que nosotros preparemos haciéndole la competencia a los campesinos de Boyacá, de Nariño, de Cundinamarca y también de Antioquia, que hay un sector donde están cultivando mucha papa, pero este país, ¿por qué no se lo piensan de otra manera? No, desperdiciamos los mares, desperdiciamos nuestros ríos. No es posible que uno llegue al Espinal y no haya un pescado del río Magdalena. Y a 5, 10 metros del río, uno entra a cualquier restaurante. Antes uno entraba y decía, hágame el favor, un pescadito de los frescos. Señora, me miró una de las niñas que atendía en uno de los restaurantes y me dijo, señora, ¿usted vive en este país? Le dije, sí, pero dejé mucho rato de vivir aquí. Y me dijo, es que aquí ya no hay pescado. ¿Cómo? ¿No hay pescado en el Espinal? ¿No hay pescado? No hay pescado. ¿Por qué? Yo, porque se acabó. Aquí ya no llega el pescado. Le ofrezco pescado de Vietnam, le ofrezco pescado de otro país que no me acuerdo, y le dije, no me dé pescado, por favor. ¿Tiene carne colombiana? Y me dijo, sí, sí, la carne sí de aquí. Un pedacito de carne. No sabe el dolor que representa que en el río Magdalena no podamos comer lo que comíamos hace años. También han hecho muchos estragos en el medio ambiente, muchos estragos en nuestros ríos y piensan hacerlo también en nuestros páramos. Ahí está la explotación del páramo de Santander. ¿Qué quieres decir? El páramo que le da el agua a Santander y a norte de Santander. Esto no puede ser posible. Y hay un gran movimiento, yo hago parte de este movimiento, por el rescate del páramo de Santander. No lo pueden entregar. Ahora ya ni siquiera son a los gringos, a los árabes, para que vengan a sacarnos el oro de Santander. Nosotros preferimos el agua. Y por una razón elemental, Arturo. El mundo va a dejar de consumir va a dejar de consumir el agua. Muchos páramos estos están afectados por el carbón. Hablo del páramo de Piso, por ejemplo, por acá. No lo pudieron abrir por Tasco, que es un pueblo que queda por este lado, se fueron por detrás y lo están sacando por Sochi. En ese páramo
nacen los ríos que van a Casanare, unos que vienen para Boyacá y otros que van para Casanare. Esos ríos salvaron de la sed completa cuando hubo todo este desastre ecológico que murieron miles y miles de chigüiros, que morían los animales por falta de agua. La única agua que daba era del páramo de Pisa, que queda en Boyacá, en los límites con Casanare. Si ese páramo no lo siguen explotando por el carbón, pues no van a tener agua ni Casanare ni Boyacá. ¿Cuál es el problema con el agua? El problema con el agua, el carbón, se va a dejar de consumir, el petróleo se va a dejar de consumir por todo el problema del recalentamiento. Y nosotros, prestándonos a que saquen el carbón y a que miren a ver si vienen aquí con el fracking, y entonces nos envenenan la tierra, nos sacan un poco de petróleo, que el petróleo está a precio de nada, como ustedes ven. Más vale el agua. Si uno compara cuánto le vale a uno un botellón de agua y cuánto vale un galón de petróleo, pues vale más el agua en estos momentos. Pero si el mundo avanza, el agua va a ser, tenemos que conservarlo. En esto coincido, por ejemplo, con Gustavo Petro. Me parece que es el hombre que más sabe de estos problemas de recalentamiento, que se ha preocupado, que ha ido además a las convenciones internacionales, que lo han invitado además, porque hizo cosas muy especiales frente al clima, por ejemplo, eso del día sin carro, eso alivia tremendamente la naturaleza y también a los humanos. También nos alivia a nosotros que tenemos que respirar en Bogotá todo el aire contaminado en cualquier sector de la capital de la República. Así es de que estas son algunas ideas que nosotros proponemos y que las plasmamos además en proyectos de ley. Y por último, quiero referirme a un problema de actualidad nacional, el problema del narcotráfico, el problema de los cultivos. Muchos de nuestros departamentos están llenos de cultivos, entonces aquí dicen que los cultivos crecen porque no se cosecha el glifosato. Yo creo que no, este no es el problema es un problema estructural. Los campesinos nuestros, como yo les contaba, que no tienen tierra, y les toca irse a la frontera agraria, cosa muy negativa para el medio ambiente. Y no, que usted es ilegal. Sí, yo soy un vendedor ambulante, usted no tengo de qué más vivir. No, ¿qué puedo hacer? ¿Tener un trabajo? No, no hay trabajo. Pero además, en la hoja de coca, como la de marihuana, pues son hojas que son iguales, con algunos otros ingredientes, que la hierbabuena o que el romero, son nuestras hojas. La hoja de coca es una hoja milenaria que todo el mundo sabe que nuestros indígenas la usan, y la usan para poder hacer las grandes caminatas, para subir y bajar montañas, para aguantar hambre, para todo, para remedios también, porque también es una hoja curativa. Yo les quiero contar a los colombianos que en el Perú venden toneladas y toneladas de hojas de coca para Coca-Cola, para la bebida que muchos de ustedes consumen. Toneladas, Arturo. Aquí no vendemos media litro. Le pregunté al canciller en un debate que hicimos sobre el Cauca. En esta época era el doctor Holmes Trujillo, estaba de canciller, ahora es ministro de Defensa. Le preguntaba, doctor, ¿por qué en el Perú pueden vender la hoja de coca y nosotros no podemos venderla? ¿Qué hacen nuestros agregados comerciales en las embajadas? Yo le puedo decir, porque como estuve tantos años allá, ya los últimos 5 años pude entrar a la embajada. Allá trabajan un poco más o menos. Hay embajadas que son tenaces, no hacen nada. Pero ¿por qué no han podido vender una media libra a las fábricas de medicamentos? Suiza tiene una ciudad dedicada a los medicamentos, que es Basilea. No llega ya, todas las grandes fábricas de todos los grandes laboratorios producen sus medicamentos. ¿Por qué nosotros no podemos vender la coca si le está vendiendo Bolivia? ¿Por qué nosotros no hemos hecho nada por aliviar la situación de los campesinos? Esa hoja la tienen que seguir cultivando los indígenas en el Cauca, en
en la Sierra Nevada de Santa Marta, la cultivan también en algunos municipios de Córdoba, de Sucre, porque hace parte de su cultura. ¿Por qué nosotros no buscamos una solución distinta a la guerra? Porque se supone que aquí van a acabar la coca, pues con la aspersión o con la cuestión manual, y los campesinos, ¿de qué viven? Les ofrecieron el programa y no les cumplen. Que ustedes sustituyan y nosotros les ayudamos con esto. Nada. ¿Qué hace el campesino? ¿Que se muera de hambre? No. Yo creo que además vamos a tener que mirar otro método, porque llevamos ¿cuántos años? Muchísimos años. Tal vez desde que yo tengo uso de razón y ya estoy una abuela. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que simplemente la gente sigue sobreviviendo con lo que puede. ¿Por qué? Porque aquí no se ha hecho nada distinto a reprimir. ¿Por qué no se ha hecho otra cosa? Que no sea llegar allá con los batallones. Entonces la gente sale, protesta y ahí está el ESMAD. En todos los años que yo llevo, fui estudiante de la Universidad Nacional, fui líder estudiantil también. Y yo no me acuerdo nunca que el ESMAD, que las bombas lacrimógenas se usaran en el campo. Y ahora veo que llegan en helicóptero rápidamente, en cambio de llevar tranquilidad, en cambio de estar con los campesinos y decir, bueno, venimos aquí a ver cómo hacemos la carretera para que ustedes dejen de cultivar estas hojas de coca y se dediquen a cultivar plátanos y yucas bueno, y frutas y lo que sea. No, llegan es con las bombas lacrimógenas a mirar a ver cómo reprimen a los campesinos. Yo creo que por ahí no es el camino. Yo creo que el camino, y en eso acompaña a Gustavo Bolívar, en la regularización. No es posible que los Estados Unidos en este momento tengan semejante cantidad de ganancias con la marihuana que sacaron de todos estos territorios. Tienen la mejor marihuana en Florida y en otras partes. Y entonces ellos llegan. Pero quiero contarles algo que he visto en mi pueblo, muy cerquita de Sogamoso, en Boyacá. Hay un pueblo que se llama Pesca, que queda subiendo un poco hasta el lago de Toro. Allá, en este momento, hay hectáreas. No sabría el cálculo exacto de cuántas hectáreas, 15, 20 hectáreas, sembradas de marihuana. ¿Quién la siembra? Es clima frío, no es clima caliente, no es clima... Nunca habíamos visto nosotros una mata de marihuana por esos lados. Pues llegó un laboratorio, están cultivando con el efecto invernadero, como se cultivan las rosas aquí en la sabana, y en ese momento tienen 1.200 trabajadores, están produciendo aceite para cuestiones médicas, porque como esto se legalizó aquí en el Congreso pasado, y también están exportando hoja seca y yo no sé qué más cosas. Y uno dice, pero bueno, ¿y esto a qué horas funcionó? Pues tenían todo el negocio listo, tenían todo, porque ¿a qué horas? ¿Cuántos años hace que esto pasó? Y ya están produciendo, y estoy absolutamente seguro que hay más CDS, porque lo vi. No pude entrar, hay que pedir un permiso especial y todo, lo voy a pedir. Pero ahora que pase la pandemia, porque esto nos paralizó un poco todo el trabajo parlamentario, el trabajo que me gusta, que está con la gente. Y entonces ahí, pues hay una situación muy complicada en este país, es que quienes están lucrando de la marihuana, por ejemplo, en este momento son empresas internacionales. ¿Y por qué no lo puede hacer una empresa nacional? Por alguna razón. O porque no tenemos los elementos, porque no sabemos cómo, porque no traemos técnicos de un lado, porque no traemos técnicos del otro, lo que sea. Está en manos en este momento de las empresas internacionales. Pero bueno, al menos están creando trabajo. ¿No? Dice, bueno, al menos están creando trabajo, están diciendo, vengan los campesinos aquí a cultivar. Pero ojo, que los otros países que cultivan no tienen los problemas de narcotráfico que tenemos nosotros. ¿Por qué? Pues ahí lo acaba de decir Gustavo Petro antenoche. Porque aquí hay gente de la institución que viven también del narcotráfico. Él mencionó, él dijo, yo repito lo que dijo Petro, hay senadores
que están con el narcotráfico. No sé cuál es. Él dijo, hay gente que se pone uniforme y está con el narcotráfico, se enriquecen con el negocio. Puede que sea ese uno de los elementos que habrá que discutir. Ok, senadora, gracias por la intervención. No sé, Arturo, si quieres. Sí, para continuar y profundizar otras preguntas, me gustaría que me explicaras qué fue la Unión Patriótica. Es la Unión Patriótica. La Unión Patriótica nació de un proceso de paz en 1985. En esa época, las FARC entraron en una negociación con el doctor Belisario Betancourt, que era el presidente de la República. Okay. Y el primer punto que pactaron es que ellos querían vincularse a la vida civil por medio de participar en las elecciones sin ninguna cosa especial. Como cualquier ciudadano participaría, pero tenían que crear un partido político. Y ese partido político se llamó la Unión Patriótica. Yo en esa época era dirigente sindical, estaba con los sindicatos, trabajaba en el Ministerio de Educación, ya creo que había pasado también a FENALTRAS, la Federación de Trabajadores del Estado. En el 85 no, teníamos el Comité Intersindical de Trabajadores del Estado, CITE, todavía no habíamos pasado a la Federación. Como cualquier otro ciudadano, a mí me pareció muy interesante porque veníamos del Frente Nacional, donde solamente existían aquí dos partidos, el liberal y el conservador. El liberal y conservador no entraba a nada. Entonces, lo primero que le preguntaban a uno, cuando iba a llenar una hoja, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, una de las cosas primeras que me preguntaron es, ¿usted de qué partido es? ¿Liberal o conservador? Como yo sabía que había más liberales que conservadores, yo siempre ponía C. ¿Sí? Sí. ¿L o C? Porque en el Ministerio de Educación siempre hubo un poco más de liberal, no sé por qué. Perdón. Entonces, sabíamos exactamente eso. Entonces dijimos, pues bueno, yo entré como C. Pero hubo un ministro que llegó, me acuerdo que fue el doctor Durán Duchamp, yo estaba en la planta del ministerio, y nos pasaron unas hojas y nos dijeron, ustedes tienen que definir su partido político. Y yo volví y puse C. C. Yo siempre era C. C era conservador. Conservador. Y en las oficinas nos poníamos de acuerdo. Llegaban las hojas y decían, oye, ¿cuáles son liberales? Que yo. Listo, ¿cuántos conservadores faltan? Bueno, y entonces todos los otros éramos conservadores. O al contrario, si ven más conservadores, los otros liberales, para que nadie los cara. Pero esta era una cosa sencilla lo que pasaba. Sí, claro. Aquí no podía, no solamente pues, sino que no podían ser candidatos a la presidencia, sino liberales y conservadores. Y esto abre la puerta para una tercería de partidos. Fue muy interesante. Y mucha gente de la que estaba en la guerrilla se vino a participar en la elección. Me acuerdo que en Bogotá salió Iván Márquez. Él estaba en la guerrilla en esa época, vino, se presentó y salió con votos como corresponsal. Y otro era Braulio Herrera, él era de apellido, me parece que se llamaba Mario Cardona, era de Cardona, no me acuerdo su nombre, también salió. Y bueno, ya. Y en esas circunstancias, entonces la Unión Patriótica se posiciona como el tercer partido. En las elecciones de 1986, como tercer partido político. Tuvimos 9 parlamentarios. No, 14 parlamentarios. 9 de la Cámara y 5 del Senado. Nos mataron uno por uno. Eso se llamó la operación Baile Rojo. ¿Baile Rojo? ¿Por qué Baile Rojo? Porque era matar a los que habían salido elegidos. Baile Rojo es operativo, oiga, operativo militar, diseñado por la cúpula militar. Después nos aplicaron una serie de operativos. El Baile Rojo, la operación Terminio, la operación Esmeralda, la operación Retorno. Todos esos nos mataron. Mataron los 9 parlamentarios, mataron alcaldes, porque ya por una propuesta de la Unión Patriótica es que
se empiezan a elegir popularmente los alcaldes. Y así empieza la situación complicada y efectivamente se comete un genocidio nacional de Bogotá que lo saca de la rama jurisdiccional porque tuvo la osadía de fundar un sindicato para la rama. Nacional Judicial fue el sindicato que Jaime Pardo Leal ayudó a conformar, fue el dirigente de este sindicato y le costó su cargo de magistrado porque había fundado un sindicato. Impresionante. Que lo defendieron en la Corte Suprema, porque en esa época no había sino la Corte Suprema. Quienes lo defendieron fueron los conservadores. Y claro, fueron los liberales. Se supone que el liberalismo es muy complejo, porque yo de una familia, mi abuelo era un liberal vargasillista, y él siempre dijo, para gozo los liberales de mi pueblo. Y realmente ahí, en ese debate que le hicieron a Jaime Pardo Leal, sucedió eso. Ese partido fue creciendo, tuvo muchísimo auge, la gente quería, estaba cansada de tantos abusos, de tantas cosas de los dos partidos, y realmente los resultados fueron muy buenos. Jaime Pardo tuvo también una votación muy buena, la mejor de la izquierda en toda la historia del país, y yo creo que eso nos costó la vida a más de 4.000 militantes. Dentro de ellos hay 500 desaparecidos que nunca hemos encontrado. Senadora, nosotros sabemos que a ustedes los persiguieron, ¿sí? Que los exterminaron, mucho dolor, ¿no? por decirlo así, exactamente, y los estigmatizaron. La pregunta puntual es, ¿cuál fue la respuesta y las investigaciones de las autoridades competentes? ¿Alguna vez se supo quién fue el autor material o intelectual de estos hechos? Sí, Arturo. El problema es que aquí había mucho miedo, mucho terror. Era parte de la institución que nos asesinaba. Por supuesto, siempre hay militares buenos en todas las épocas, gente que nunca estuvo comprometida, gente buenísima. Y como siempre en este país, pues ha habido otros comprometidos con las matanzas, efectivamente. Yo con mucho dolor, además, es que le duele a uno que la propia gente que tiene que cuidarlo sea la gente que está comprometida con los asesinatos. Correcto. A nosotros nos colocaron escoltas, que eran escoltas seguimientos. Supuestamente era para que nos cuidaran, era para que nos vigilaran, para que supieran dónde vivían nuestras familias, los hijos, la mamá, los hermanos, etcétera. Es decir, que tuvieran todo el espacio por donde se movía un dirigente, listo. Hicieron muchísimas cosas, como por ejemplo la estigmatización fue generalizada. Me acuerdo, 8 días antes de que mataran a Bernardo Jaramillo, nuestro segundo candidato presidencial, un hombre de 34 años, un abogado brillante, había sido senador de la República, representante de la Cámara, extraordinario. Se perfilaba como uno de los que podían ganar la presidencia de la República. Lo mataron con 14 escoltas. Y en el video del puente aéreo se ve cuando abre el sicario y lo mata. Es decir, las escoltas no nos cuidaban, ayudaban a la inteligencia. Arturo, tengo un problema de luz. Si me permite, ¿puedo encender la luz? Por supuesto, senadora. Veo. A tener todo. Bueno, íbamos en que efectivamente una situación dolorosísima.
En las últimas elecciones antes del 2002, ya a finales de los 90, el candidato que poníamos lo mataron. Entonces resolvimos que en esta época ya eran los compañeros que quedaron, resolvieron no poner más porque el que salía inmediatamente lo mataron. Nos quitaron la personería en el 2002 porque no teníamos ni representantes a la Cámara ni senadores y no teníamos representación pública en los consejos grandes, etcétera. ¿Cómo la teníamos? Es que no podíamos. Nos quitaron la personería jurídica, nos la devuelven en el 2013 y eso fue lo que me animó a volver del exilio. Primero nos devuelven la personería jurídica en un fallo de Consejo de Estado, me pareció, yo no contaba con esto. Dos, abren el proceso de paz. Y en tanta violencia que ha habido, se abre una luz en el largo túnel de la violencia. Y vamos entonces al Congreso, que nos pusieron, en 3 meses teníamos que realizar el Congreso y lo realizamos. Cuando mataron a Bernardo, el que estaba de ministro, en ese momento era ministro de gobierno, era el doctor Lemus. Él dijo, claro, la figura además era una figura joven, una figura de una oratoria desbordante, era un hombre muy simpático. Y eso los aterró. Entonces lo matan, pero 8 días antes el ministro había dicho que Bernardo Jaramillo era la voz de la insurgencia armada. Y eso le costó la vida. Tanto que el día que lo mataron, el país se llenó de unas consignas que decía, el ministro acusó, el sicario disparó. Todavía tenemos todo eso filmado. Han habido incluso algunos documentales como El baile rojo, que lo hizo Yesid Campos, un cineasta de la universidad. Él es graduado de antropólogo en la Universidad de los Andes y luego estudió cine. Hizo este documental que muestra realmente lo que hicieron con la Unión Patriótica. Y él lo hizo con gente del exilio. Él estuvo tal vez unos 2 meses por todos los países donde estábamos la gente, en España, en Suiza, en Francia, toda Europa. Pero claro, hubo gente en Australia también, tenemos gente hasta en la Patagonia, tenemos gente en Argentina. A todos nos tocó salir. Si queríamos vivir unos años más, sálgase porque aquí no hay ninguna posibilidad. Esto fue demandado, Arturo. Fue demandado. Nacionalmente no pudimos hacer nada. Personalmente, cuando llegué al Consejo, yo le escribí, acabamos de hacer la constituyente, se acababa de posesionar el primer fiscal, el doctor de Grace. Entonces le escribí una carta porque era tal el cúmulo de muertos, de desesperación, la gente muy angustiada, los temores, todo. En el 92 me faltaban 5 añitos para irme de este país. Y mientras tanto, le propusimos al doctor de Grace, pedimos una cita con él, y dijimos, doctor, ¿usted por qué no nos ayuda a averiguar cómo van los procesos de la gente que nos han asesinado? Teníamos datos de 1071 militantes habían sido asesinados. Entonces él nos dijo, mire, páseme la lista y yo miro a ver el sitio donde lo mataron, y poco más o menos el departamento, y si tienen nombre del denuncio que han hecho, todo eso lo llevamos, algunos con nombre del denuncio, otros sin denuncio. Bueno, conclusión, el 97.6% de los casos estaban archivados por falta de pruebas. Todo archivado por falta de pruebas. Entonces dijimos, no, pues esto no se va a quedar aquí, la justicia internacional, y nos fuimos para la justicia internacional. Pusimos la demanda ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuya sede central es Washington. Sí. Duró la demanda desde 1993 hasta el año pasado, en mayo. La Comisión Interamericana produce un documento que es un pronunciamiento de fondo sobre el caso de la Unión Patriótica. Nosotros demandamos por genocidio político. La ley que prohíbe los genocidios en Colombia está hecha en base a todo el trabajo, el lobby, todo lo que hizo la gente. Las víctimas se movilizaron hasta el Parlamento, etcétera, y salió la ley
del genocidio. Pero a nivel internacional, la convención tiene el genocidio étnico, el genocidio de minorías nacionales y el genocidio religioso. Nosotros optamos por el genocidio de minorías nacionales, que éramos una minoría nacional, un partido que en esa época ya no éramos el partido de 1935, era otro partido masacrado, disminuido, con genocidio terrible. Y el año pasado, la Corte Interamericana, en el pronunciamiento de fondo entre sus conclusiones, quiero resaltar 3. Ellos dicen, el Estado es responsable. El Estado colombiano es responsable del exterminio de la Unión Patriótica. Sean los locos, el Estado tiene la culpa. Por colaboración, hubo militar de Torres, estaba un alcalde de la Unión Patriótica, eran los sicarios. Les dio las armas, comprobado. No sé si este señor lo condenaron o no, casi todos se han perdido. Si es por colaboración, el Estado tiene la culpa. Y si es por acción directa también, como fue el caso de Manuel Cepeda Vargas, que fue una orden de un general que dicen que se murió. No encontramos la defunción, pero se murió. Bueno, se murió en un curso de inteligencia militar. Los suboficiales sí entraron a la cárcel. Los que estaban haciendo el curso, que fue los que dispararon. Total de que eso fue rechazado por el gobierno. El gobierno el año pasado dijo, nosotros no tenemos con qué pagar ese genocidio, y eso aquí no puede ser, y quién sabe si todos serán de la Unión Patriótica. Bueno, todo lo que dicen los ignorantes que a veces llegan a gobernar. Pero bueno, un trabajo de 23 años, con un equipo de abogadas impresionante, porque casi todas son mujeres, juristas dedicadas al caso. Una de ellas, que no son militantes de la Unión Patriótica, son abogadas penalistas. Una de ellas me visitó una vez en Ginebra, estando en el exilio. Y llegó, se sentí algo, un café, no me acuerdo, un jugo, un café. Se echó a llorar. Y dije, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y me dijo, no, no estoy enferma. Tengo que llorar de sentimiento, porque nunca he encontrado personas tan dignas como ustedes. Yo, ¿cómo? Dijo, ustedes con todo lo que les han hecho. Y siguen defendiendo sus ideas. He recorrido el país buscando los sobrevivientes. Me ha tocado verlos, cómo han sobrevivido comiendo basura, cómo han hecho cantidad de cosas y uno va y habla con ellos y mantienen su dignidad intacta. Pues a mí realmente me gustó muchísimo. No había tenido la posibilidad de conocerla, una muchacha que había trabajado casi 10 años frente al caso, y cuando fui en el 98 a la Comisión Interamericana, fui a dar un testimonio, viajé a Washington, encontré que era el caso más documentado que tenía en la historia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso más documentado. Y entonces ahí, pues yo escribí una carta también muy emocionada con las abogadas que habían hecho semejante trabajo. Y me dijo uno de los magistrados, no habíamos visto equipo tan dedicado a esta demanda. Es el caso paradigmático de la Comisión Interamericana. Los valores que tienen estas abogadas, que se dedicaron porque son enamoradas del derecho. Pero esto es un crimen de lesa humanidad y no se puede quedar así. Y nosotras trabajaremos hasta el final. Y ahorita, como el gobierno pidió el año pasado que se fuera para la Corte Interamericana, está en estos momentos en Costa Rica, en la Corte Interamericana. Esperamos que la Corte pues dé el fallo final y este país, quienes cometieron todos estos asesinatos, quienes los financiaron, porque hubo gente que financió, no fueron los sicarios. El sicario es la parte más débil de la cadena. Ahí hubo ordenadores de crímenes, ahí hubo gente que pagó, ahí, por ejemplo, en Urabá, la matanza de Urabá fue terrible. Durante los 3 años del presidente Uribe, que se lo he dicho.
Uribe, ¿por qué en su gobierno nos mataron 483 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica? El 60% de la gente que murió en más de 20 años. Pero bueno, yo hablo con todo el mundo en el Parlamento, menos con uno, pero con el resto yo hablo con todos. Y pienso que en este país entre todos tenemos que construir una patria distinta. Y ojalá la pandemia nos ayude a reflexionar que la vida es una ilusión, que la vida se puede ir en cualquier momento, que estamos en un planeta muy frágil, que todos en este momento atravesamos un momento de fragilidad, como para sentarnos a pensar cómo realmente direccionamos un país mucho más justo y mucho más democrático. Correcto. Senadora, cambiando un poco de tema, he hablado con gente joven, gente profesional, que han terminado su universidad, ¿sí? Ellos buscan trabajo y el ideal de muchas personas, economistas, abogados, administradores de empresas, es poder vincularse a una entidad del Estado, ¿sí? Y se sabe que existen mentes muy brillantes eh, en el territorio nacional. Tú, como senadora, ¿cómo consideras que se puede fomentar el trabajo dentro de las instituciones, sin utilizar esa famosa palanca o el amigo que le ayuda? Luchamos mucho, Arturo, para la carrera administrativa. Yo creo que la gente debe ingresar por un examen libre, tranquilo, sin estarle pidiendo puestos a nadie, porque es que a nadie hay que pedirle puestos. Lo ideal es que la gente, si hay un cargo de agrónomo, por decir, en el INCA, se pueda presentar a todos los que quieran. Y el mejor tiene que salir. Aquí se inventaron, no pudimos lograr que realmente el primero fuera el primero y fuera el que ingresara, sino que dejaron los 5 primeros. Entonces, ahí también hay un margen de que interfiera gente que no, que mire que este fulanito. No, yo creo que lo que tiene que hacerse es una carrera que todo el mundo la respete, como la carrera diplomática. En la diplomacia hay una carrera, ¿no? Sí. Entonces, el cónsul de Miami es el hermano de Paloma. Entonces, el embajador de tal parte es el amigo del fulano. El otro, y así. Y van llenando cargos por interinidad. Eso no es correcto. Incluso el propio presidente. Y yo les hago crítica siempre en una forma fraternal y todo, a veces también emocionada, porque es que no hay derecho. Hay gente que en la diplomacia trabaja hace muchos años. Están esperando ser cónsul. Manejan 5 idiomas, 4 idiomas. El que pusieron pues maneja el inglés y el español. Pero yo conozco gente de la diplomacia de carrera. Me tocó verlos en las comisiones de derechos humanos. Siempre fui a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU durante 17 años. Fui representante allá de la Federación Sindical Mundial, entraba, tenía mi credencial, etc. No me pagaban ni un peso, era mi trabajo político, yo tampoco cobraba, yo cobraba en otras partes, en los almacenes donde trabajé, en las chocolaterías, etc. Y por la tarde iba a Naciones Unidas. Y encontraba realmente situaciones muy duras de la gente que trabaja en la diplomacia para que otro, que es hermano de una parlamentaria o hijo de un parlamentario, ese sí tenga el consulado y tenga una cosa y tenga la otra. Eso no es correcto. Para mí es la carrera administrativa, los exámenes. Y Sí, se han inventado la figura de la interinidad. Eso no es posible. La interinidad es interinidad de 3 meses, 5 meses, 2 meses. No, interinidad de 5 años. Y cuando la gente ya aprendió, entonces ahora sí, examen, sacamos a la gente que sabe y metemos a la gente que no sabe. Eso es incorrecto. Para mí, eso es lo mejor. El estatuto, la carrera administrativa, fue algo que queríamos mucho en el movimiento sindical de la época de los 80 y el 70. Y lo que querían en el 80, nos hicieron una huelga muy grande, porque querían dejarnos a todos interinos para entrar a los del gobierno. No. En un momentito nos tocó hacer una huelga, nos tocó tomar un ministerio del trabajo, nos tocó hacer de todo y no dejamos. Y la gente que tiene la experiencia también es la gente que realmente sabe, que conoce, porque como decíamos en el ministerio,
el que sabe, sabe y el que no es jefe. Porque ya nos llegaban unos jefes que no conocían ni siquiera por dónde era la entrada al ministerio. No tenían ni idea qué se hacía en el Ministerio de Educación. Y como eso hay en todas partes. Entonces, para mí, esta es la mejor, lo defenderemos siempre. La gente tiene que ingresar por carrera administrativa y tienen que ingresar los mejores, no las mejores palancas, los mejores funcionarios. Pero yo creo que frente también a los jóvenes, quisiera decirle otra cosita, tú. No solamente hay empleos en el Estado, hay empleos en organizaciones internacionales. Este país que ha sido tan afectado por la guerra, pero no de ahora, Arturo, tú eres muy joven. No, nosotros llevamos 202 años de guerras civiles declaradas y no declaradas. Desde 1802 estamos en esto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, por Dios? Pues simplemente sobreviviendo en este país. Pero aquí tiene que haber muchas más opciones. Por eso les digo todo el problema de la tierra, porque hay muchos muchachos, por ejemplo, agrónomos, que quisieran tener 3 hectáreas de tierra y las ponen a producir de forma intensiva y pueden vivir de eso y pueden hacer muchísimas cosas. Pero también hay una serie de cuestiones como la que les hablé, de los textiles, no solamente ahí, sino también los tratados de libre comercio nos han hecho unas cosas terribles. Pero si hay algo que quiero recomendarle a los jóvenes es que por favor aprendan otro idioma. Si es el inglés, mejor. Pero si también quieren aprender 3 y 4 idiomas, hagan. Eso abre las puertas del mundo. Podemos también competir. Yo encontré, por ejemplo, en Suiza me llenó de mucho orgullo saber que hay más de 30 médicos colombianos que hacen parte de los equipos de investigadores, especialmente en el Hospital de Lozán, pero también en otros hospitales, y hacen parte de grupos que están aspirando a premios Nobel en ciencia. Y eso es extraordinario. Si todos esos cerebros jugados que tenemos por allá, algún día, ya no me tocará a mí, pero le tocará a los jóvenes, algún día podamos tener la investigación como una de las metas grandes de la educación en Colombia, este país avanzará. Porque país que no investiga es país que no se desarrolla. Y nosotros aspiramos a que este sea un país desarrollado, un país que tenga también un espíritu grande de darle trabajo no solamente a los jóvenes, sino a la gente que tenga en este momento capacidad de hacerlo. Desgraciadamente esta pandemia nos ha colocado en unos índices de desempleo impresionantes. Anoche escuchaba al director del DAN diciendo que hay ciudades que han entrado al 40% de desempleo. Y esto es muy duro. Pero bueno, uno entiende que en una emergencia del planeta todos estemos en dificultades, eso lo entiendo. Pero en épocas que no tuvimos tantas dificultades, que se hubieran apoderado del país unas cuantas familias, esto francamente no tiene oficio. Y es lo que tratamos por la vía democrática de las elecciones y demás, de transformar. Por eso los llamamos a los jóvenes a que ayuden a transformar este país. Por favor, no voten porque nos pagan votos, porque nos ofrecen cosas que no deben ofrecer. Voten por la gente que ustedes vean, que tienen ideas. Hay de diferentes colores, porque en todos los partidos, también tengo que decirlo, en todos los partidos hay gente muy buena, muy buena. En todos los partidos hay gente honesta. Pero en la mayoría de los partidos, la gran mayoría de los del Congreso, es gente que tiene compromisos con las grandes empresas transnacionales y nacionales que no dejan avanzar el país. Ok, senadora. Senadora, una de las últimas preguntas ya para concluir la entrevista. ¿Usted estaría de acuerdo con una reforma a la justicia para crear una única corte? No, no. Si algo hicimos, precisamente, cuando hicimos la Asamblea Nacional Constituyente, no había sino una corte, la Corte Suprema. Había muchos problemas, porque sí, había varias salas, la sala laboral, la sala civil, etcétera, pero faltaba algo que controlara la Constitución, algo. Y la Corte Suprema no podía estar haciendo fallos y administrando los jueces y administrando la justicia y mirando que la plata faltaba allí que faltaba allá. Eso era una cosa impresionante. A eso no podemos volver. ¿Qué se hizo? Se creó la Corte Constitucional para que hiciera los controles constitucionales.
que realmente ha habido épocas de oro, digámoslo así, de la Corte Constitucional y otras épocas en que baja. El Consejo de Estado, pues ahí vemos también lo imperdonable de todo esto, Arturo, para los jóvenes, es que nunca pensamos que las cortes, que las altas cortes, bien pagados, juristas que nos imaginábamos que porque tenían experiencia y todo, iban a llegar a ser inmaculados, también entraron jóvenes. La corrupción en las altas cortes no puede resistirse. Tampoco la corrupción en el Congreso, tampoco la corrupción en las Fuerzas Armadas, tampoco la corrupción en las alcaldías y gobernaciones. Este es un flagelo que hay que desterrar. ¿Y cómo lo desterramos? Pues lo desterramos el día que nosotros pongamos un Congreso diferente, que las cortes puedan llegar los abogados, los mejores del país y los que tienen una experiencia. A mí me duele que, por ejemplo, haya llegado un joven como Barbosa a la fiscalía, que no cruzó ni siquiera por un juzgado de pueblo, ni menos por una fiscalía. Esto está mal. Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque se debe tener también una mínima experiencia para un cargo. Entonces, el doctor Barbosa llegó ahí como si le hubieran regalado un juguete. Entonces encontró que la fiscalía tenía un avión. Vámonos para Coñacristales, vámonos para San Andrés, vámonos para tal parte. Y fuera de eso se pone bravísimo porque le dijimos, eso no se hace. Doctor, todos confinados y usted viajando a San Andrés, y voy a seguir viajando. No, señor. Usted tiene un control y va a tener un control siempre en el Congreso, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer prioritaria es el control político. Y aquí no vamos a admitir que un señor que no conoce, no sabe ni siquiera qué es la fiscalía, llegue a hacer cosas que ustedes han visto, todo lo que, las 4 cosas que ha dicho que son inimaginables. Va a investigar a alguien que no tiene por qué investigar, a la alcaldesa de Bogotá, entonces le iba a abrir proceso penal porque salió con su compañera a hacer mercado. ¿Esto qué es? No, ha hecho cosas realmente muy, muy malas. Y pienso que de todas maneras hay que mirar cómo entre todos podemos enderezar. Pero una gran responsabilidad. Yo le quería decir a los jóvenes que me están escuchando. Yo hice parte de la Asamblea Nacional Constituyente por la lucha de los jóvenes. Cuando mataron 3 presidentes, uno en el 89 y 2 en el 90, que fue Luis Carlos Galán, del Nuevo Liberalismo, Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, del M19, el país se levantó. Se levantaron ustedes, jóvenes. Llenaron las plazas de este país. Eran miles y miles de jóvenes por todas las plazas pidiendo la 7ª papeleta. Y la 7ª papeleta era la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, el cambio de la Constitución, que la teníamos desde 1886 y realmente nos habían gobernado con estado de sitio siempre. ¿Qué hicieron los jóvenes? Por encima de la Corte Suprema, como está haciendo la Corte Suprema, los muchachos en las elecciones de ese año, del 90, pusieron la 7ª papeleta. Ellos ni votaban por cualquiera y la 7ª papeleta. Y tuvieron una votación del 30% sobre todos los votos. Entonces la Corte Suprema, teniendo en cuenta que era un clamor nacional, da el visto bueno para que en las elecciones de presidente se convoque la Asamblea Nacional Constituyente y obtuvimos el 85% de la votación. Votó una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces nos citaron a elecciones, ahí yo hice parte con el doctor Vázquez Carrizosa, que era el presidente del Comité Permanente por los Derechos Humanos, de origen conservador, y después yo seguía en la lista, era la segunda, salimos los 2, era la lista por la vida, y por eso llegamos gracias a los jóvenes de este país. Los jóvenes han jugado en determinados momentos, después de un papel indispensable haber, para el país. Claro, por el país. Y estos jóvenes lograron que se hiciera la Asamblea de 1991. Tengo que refrescarles esa parte de la historia, que es extraordinaria, porque fueron los jóvenes de las universidades, de los colegios. Es una cosa muy emocionante. Y claro, salíamos también nosotros que no éramos ya jovencitos de 30 años, sino éramos ya llegando a los 40, etcétera. También salíamos con ellos, también éramos jóvenes. Pero fue fundamentalmente el movimiento estudiantil que logró, y seguramente que ahora va a lograr muchas más cosas. Senadora, ¿piensa usted que se debe determinar una regulación a la protesta? ¿Una regulación? No, de ninguna manera. Por Dios, regular la protesta, pues está regulada en la Constitución Nacional.
todo el mundo tiene derecho a expresar desde que sea pacífica. Y ya, es que reglamentar la protesta es limitar la protesta en un país. Eso no se le ocurre sino a una persona que no tiene ni idea de qué es un país, de qué es una protesta y de cómo la gente tiene el derecho. Cuando siente que sus derechos, cuando siente que sus inquietudes no son tenidas en cuenta, tiene derecho a manifestarse. Esto es uno de los derechos fundamentales decretados precisamente por todos los países en la ONU. Ok, senadora. Senadora, en 3 palabras, ¿usted cómo definiría al senador Gustavo Petro y cómo definiría al presidente Iván Duque? Mire, Gustavo Petro, yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar muy cerca de él en toda la campaña. Lo acompañé tal vez a la mitad de las plazas del país o un poquito más. Gustavo es un hombre muy estudioso. Estudia 6 horas diarias. Pero Gustavo, por favor, no, estaba en el hotel clavando libros. Por Dios, mira, vamos a llegar tarde, ya voy a terminar. Lee muchísimo y por supuesto que es un estadista. Eh, yo creo que es el hombre más ilustrado del Congreso. Sus debates son de profundidad. Los vídeos, por ejemplo, son de la realidad, de los problemas, de la gente. Cada cual tenemos una especialización, pero Gustavo Petro es un hombre muy inteligente que tiene un país en la cabeza, que tiene además la virtud de escuchar y que tiene además pues sus defectos como todo ser humano. Por supuesto que los tiene. A veces lo encuentro un poco solitario y esa es una preocupación. Pero bueno, todo el mundo tiene sus cualidades, todo el mundo tiene sus defectos. El presidente Duque, yo creo que no estaba preparado para la presidencia. Él debía haber hecho un poquito más para conocer y para tener un poco de práctica administrativa y todo. Él tuvo, que yo sepa, un cargo en Colombia que fue senador, que se lo encontró en la lista cerrada del Centro Democrático. Lo otro, creo que trabajó en Naciones Unidas, no sé exactamente el puesto, pero creo que no fue muy relevante. Trabajó no en Naciones Unidas, trabajó en la Banca Mundial, tal vez, en los Estados Unidos trabajó. Bueno, Ok, pero aquí en Colombia no, es un hombre que conocía realmente las cosas. Yo pensé que era un hombre que se dejaba hablar, no se deja hablar. Nosotros en la oposición le hemos dirigido más de 20 cartas, no nos ha contestado ni una, ni una. Y nos hace un llamado, ahora el 20 de julio hizo un llamado en su discurso, que te lo escuché muy atenta, porque yo le respondía después, sí, y nos llamó a un íbamos, yo te iba a trabajo en preguntar equipo. exactamente eso, eh, que se supo en redes sociales y en medios de comunicación que hubo un altercado el 20 de julio con el presidente Iván Duque. Entonces, pues no sé si tú de pronto nos podrías comentar lo ocurrido. Cosa muy sencilla, yo tenía de toda la oposición, se había acordado que yo llevara la vocería de la respuesta, porque eso es el estatuto de la oposición. El presidente tiene que escuchar a la oposición lo que le diga, y eso hace parte de la ley que se aprobó recientemente, el estatuto de la oposición. Aquí lo tengo, se aprobó el 9 de julio del 2018, total, esta es la primera vez que se hace, pero el año pasado había sucedido una cosa complicada. Cuando habló el presidente, Macías, que era el presidente del Congreso, Sí. habla Duque y él, en la jugadita que le cuesta toda clase de investigaciones en la Procuraduría, en la Fiscalía, en todas partes lo están investigando, porque eso no se hace. Lo sacó por la puerta de atrás al presidente para que no escuchara a Jorge Robledo, que en ese momento era el que respondía. Todos nosotros habíamos votado por Jorge Robledo. Jorge, tú le respondes. Y este año me correspondió a mí. Yo pregunto porque cuando paso y veo todas las ventanas donde decía presidencia, había era como un escudito. Y ahora entiendo que es como el escudo de la presidencia, un escudito ahí. Entonces yo le dije, señor presidente del Congreso, doctor Dilio, o doctor El Hash,
que es el secretario, ¿ustedes me pueden decir si el presidente está? Porque era otra jugadita. Entonces, ellos se quedaron así, no lo vemos. Entonces yo le dije, bueno, el presidente tiene que estar escuchando, como dice la ley. Como no aparecía ahí nada, entonces yo dije, bueno, el presidente no está. Ciudadanos y ciudadanas, porque lo primero que uno tiene que saludar es buenas noches, señor presidente, buenos días, señor presidente, buenos días y buenas tardes, buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. El presidente no estaba. Yo no podía saludar a quien no estaba. Entonces dije, ciudadanos, ciudadanos, y seguí haciendo mi intervención. Yo no supe lo que había pasado, no tenía ni idea. Yo estaba en mi intervención y punto. Si lo quiere escuchar, que lo escuche. Si no, lo esperamos escuchar. Y al finalizar, yo vi que había movimiento en la sala. Estamos en el salón elíptico, porque yo soy de las que creo que las presenciales es lo mejor que se puede hacer, y que los que no vayan presenciales les quiten los viáticos, como propuso ayer Temístocles Ortega. Hombre, sí. Esa parte es para que ellos vivan en Bogotá, para que puedan pagar su apartamento, para que puedan pagar sus almuerzos, para que puedan la gasolina y todo eso. Pero no, se quedan en su casa tranquilos, pero que les den la prima. Pues no, los que no vayan al Congreso, que no les den la prima, y punto. No pasó ayer en la comisión primera, claro, los que quieren estar en casa, que la van a votar, en fin. Entonces cuando yo bajo, veo que hay como un movimiento y me dice, oye, me parece que fue David Racero el que me llama y me dice, oye, mire lo que acaba de decir el presidente. ¿Pero qué es lo que ha dicho el presidente? Había mucho barullo en la sala. Entonces nos tocaba el salón elíptico, es el salón de la Cámara, y nos tocaba irnos para el Senado porque el día estaba en nuestras directivas. Iban a elegir al doctor Tarr. Nosotros íbamos a votar por Iván Marulanda, que es un hombre extraordinario. Entonces nos pasamos a la sala. Cuando llego a la sala, me dice Gustavo Bolívar, mira, escucha lo que acaba de decir el presidente. Entonces era un video, ese que todo el mundo conoció, la vieja esa. La vieja esa. Tan raro este presidente, que parece como educado, ¿no? Porque aparenta ser educado. La vieja esa, ¿no? Bueno, ¿será que no le gusto? No tengo por qué gustarle. ¿Por qué? Porque primero tengo ideas completamente distintas. Vemos al país desde otra óptica. Y bueno, pero yo procuro siempre ser muy educada, nunca me escucharán decir groserías ni cosas de esas, que no es mi estilo. Yo fui educada por una mujer muy humilde, mi madre, hija de campesinos, mi padre un contador público, y yo nunca en mi casa ni se usaron malas palabras ni nada, total de que no tengo esto. Y trato siempre de manifestarse con respeto hacia todo el mundo. No porque tenga cargos, Arturo, no. Uno no debe tratar decentemente a la gente porque tiene un cargo o porque no lo tiene, sino a todos los ciudadanos que tratan igual. Igual respeto me merece el campesino más humilde, el que no tiene zapatos, la señora que pide, Cecilia que pide ahí unas monedas todos los días para poder comer. Igual de respeto me merece, los ministros me merecen respeto, el presidente me merece respeto, pero creo que ha dado un pésimo ejemplo. Una mala seña para los jóvenes, y eso me duele, pero por supuesto que no espero ninguna rectificación porque no es capaz de hacerlo. Ok, senadora. Senadora, muchas gracias por su tiempo y por habernos concedido la entrevista. Igualmente, gracias a las personas que nos están acompañando en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olvide seguirnos en Twitter y inscribirse a nuestro canal. Nos veremos en un próximo capítulo. Y senadora, la invitamos a usted a que se inscriba. Feliz noche. Muchísimas gracias, Arturo, y a tu programa, y a todas las personas que nos están viendo, un reconocimiento muy especial, pero sobre todo a los jóvenes que hacen mucho para que el país tenga las diferentes versiones de lo que es la vida política, lo que pensamos del país y efectivamente hacia dónde nos orientamos. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches.